Entonces, la ayudantía de hoy vamos a dedicarlo a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Y bueno, más que un repaso, me voy a dedicar a ver este ejercicio de acá, ¿ya? El ejercicio 1 de la ayudantía de la última. Específicamente la A, ¿ya? Para hacer una demostración en MATLAB, que es lo que nos falta. Porque ustedes ya tienen un documento acá que les explica cómo se usa MATLAB hasta antes de la transformada de Fourier. Pero ahora les voy a pasar uno que explicará transformada de Fourier, ¿ya? Eh, Recordando un poco entonces de qué se trataba esta, dice que se tiene un sistema LTI que tiene esa respuesta de impulso. Y dice aquí, utiliza la transformada de Fourier para determinar la salida del sistema si la entrada es, hagámoslo con la A, ¿ya? Eh, entonces, si nosotros vamos para acá, si se fijan aquí lo que yo voy a hacer, bueno, lo que ya está hecho, yo que yo más adelante para no estar escribiendo el código, que no quede tanto relleno, F0 sería la frecuencia fundamental de la cosa, que cierto es eso, ¿ya? Fmax, la frecuencia máxima, ¿cierto? Que sería esa. Esto yo lo estoy haciendo en Hertz, por si acaso, no lo estoy haciendo en frecuencia angular, ¿ya? Estas cosas son Hertz, por si acaso. La frecuencia de muestreo, yo le puse 10 veces la frecuencia máxima. Estas que yo le puse aquí son la cantidad de ciclos. Ya ahí vamos a cachar, vamos a graficar y vamos a cambiar los valores para que vayan viendo qué significa qué cosa. Y como a mí me gusta el cálculo simbólico, bueno, aquí hice un vector simbólico, ¿ya? N va a ser la cantidad de muestras, y bueno, F va a ser el eje de la frecuencia cuando tenemos que eh, dibujar, ¿cierto? Graficar el espectro. H, si se fijan, es la misma cosa que está acá, ¿ya? Ahora fíjense bien que yo puse sin, no puse sin de 2πt sobre πt, sino que puse sin. MATLAB tiene la función sin. Es netamente una sutileza, un gusto que me di, ¿ya? Vamos a anotarla acá. Si se fijan, nosotros tenemos 2 veces seno de Severir, ¿cierto? ¿O no? El video. ¿Se ve lo que escribo? ¿Alguien me confirma? Bueno, ya. Entonces, si se fijan, tenemos esto. 2pi, ¿cierto? Sobre pi por t. ¿Ya? Ahora, lo que yo hice aquí fue esto, lo que marqué ahí, convertirlo en una sin. ¿Cómo lo hice? Multipliqué arriba y abajo por 2, o sea, me quedó, voy a ponerlo por acá, este por 2, y abajo me quedó por 2. ¿Ya? Esto está todo dividiendo por si acaso. Vamos a ponerlo así. Y bueno, y de hecho todo esto, luego yo lo convierto en sin. Todo esto. ¿Ya? Y ahí tienen. Esto es la sin. Así se convierte en sin. Tienen que hacer que lo de abajo, ¿cierto? Sea el argumento dentro del sen. Pueden hacer esas transformaciones y es equivalente en realidad. Ya, netamente para presentarles cómo uno puede pasar a una sin de un seno. Si es que no lo sabían hasta ahora, deberían saberlo. ¿Ya? Entonces eso es h. Para x, bueno, esto es más fácil. ¿Ya? Un coseno con un seno. Ahí está. Entonces, vamos a graficarla. Veamos qué sale. Sale esto. ¿Ya? Ahí están las dos funciones. Entonces, en azul está h de t y en naranja está x de t. Si se fijan. Cambiemos cosas para ir probando. ¿Qué cambiamos? Cambiamos la c. Eh, Pongámosle 1. Para que cachen qué es lo que sucede. Entonces, fíjense, en la naranja, fíjense ya. Es más fácil verlo con la naranja. Fíjense que la naranja parte aquí en 1 y termina acá. ¿Ya? Acercándose, ¿cierto? A 1.
después, el siguiente registro. Entonces C prácticamente va a ser la cantidad de ciclos. Si yo le pongo 10, por ejemplo, este código yo lo voy a subir por cierto. Voy a tener 10. Ya, 10 ciclos. Y fíjense en cómo el HDT, como es una cosa media rara, ¿cierto? Es prácticamente como una sinusoidal modulada, ¿cierto? Por una, como si fuese una exponencial, no una exponencial, pero imagínenselo así, ¿ya? Está como así. ¿Qué más podemos cambiar de acá? Vamos a dejarlo en 2, para que no se... para que no se... No en 5, para que no se muera el computador tanto. No, 3. No, ya. Si cambio la frecuencia de muestreo, ¿qué pasa si le pongo 2? Pasa eso, queda así. ¿Ya? Eh, la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces, ¿cierto? La frecuencia para que pueda haber reconstrucción de la señal. Ahora, yo le recomiendo ponerle 10 veces, si su computador lo aguanta. Si le ponen 1000, su computador se va a demorar un poco más, pero le va a quedar más suavizado cada vez porque van a tener más muestras. ¿Ya? Eh, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso por ahora. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Entonces, si se fijan acá lo que hemos hecho, lo que he hecho en realidad, fue simplemente graficar HDT, este de acá, y graficar XDT, este de acá. Un dato quizás que les puede servir para visualizar las cosas. ¿Puedes explicar un poco cómo definiste ese T? Ya, mira, el T. Bueno, esto es un vector simbólico. Si se fijan, si yo vengo para acá y muestro el T, la gracia que tiene es que me lo va a mostrar así. ¿Ya? De hecho, el mismo hecho de que, por ejemplo, yo reemplacé aquí después el T en el H, si yo lo muestro, me va a mostrar los valores reemplazados, no me lo va a multiplicar de una. ¿Ya? Para que se realice las multiplicaciones y me lo entregue resumido, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es poner eval. Eval de T me va a entregar eso y eval de H, por ejemplo, me va a entregar los valores como tal. De hecho, voy a agrandar esto. Ahora, ¿cómo lo definí? Simplemente lo definí desde es un intervalo simétrico, ¿ya? Y le resté la última muestra. Si se fijan, esta es la cantidad de espacios que se va soltando entre muestras y yo le resté la última muestra. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque si yo no hago esto, lo vamos a ver mejor, ¿ya? Pero fíjense en esto. Si yo lo hago si yo el resto de la muestra, me queda igual que si le restarle la muestra. De hecho, aquí sí que calza aquí al final, ¿cierto? Que este termina donde empieza este de acá. Entonces lo voy a mostrar enseguida por qué lo hice así. Vamos a ponerlo así. Entonces vamos a correrlo. Entonces, vamos a ver ¿cierto? Transformada de Fourier rápida. ¿Ya? De X, de T y H de T. La cuestión es simplemente hacer FFT de el vector con los valores. ¿Ya? Y después mandarle un FF shift para que corra hacia el cero las cosas. Y les recomiendo graficar la transformada de Fourier con STEM, no lo grafiquen con plot, porque plot lo que va a hacer es unirle todos los puntos. STEM los va a graficar de la siguiente forma, ¿ya? Que así queda bonito, ¿no? Queda entendible, de hecho. Y bueno, y aquí está el detalle de por qué yo lo estoy haciendo, estoy restándole una muestra. Y es simplemente para que me quede un vector con registro impar. A ver, vamos a probar el tiro, la verdad es que no. Ya, vamos a ver el length, para que se cache. No recuerdo si era así o al revés. Bueno, si yo no lo hubiese restado a la muestra, ¿cierto? No me hubiese quedado así. Fíjense. Aquí el 0
Está el 0. Valga la redundancia. Y este es 0. ¿Ya? Si yo no lo hubiese restado una muestra, ¿cierto? Al límite superior, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo siguiente. Fíjense el 0. ¿Se fijan que la muestra no pasó por el 0? En el caso de la transformada, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Eh, por eso yo le resto esta al límite superior. Ahí me preguntan qué pasa si eso es para todos los casos. Sí, por lo que yo recuerdo, sí, al menos eh, revisando ciertos códigos antiguos, siempre le restaba al final. ¿Ya? Ahí igual ustedes pueden probar, si no, pero esa es una razón de por qué les puede quedar raro, ¿ya? Es la transformada de Fourier. Saquémosle el shift po, para que se cache bien qué es lo que hace el shift, ¿ya? Ah, vamos a sacarle el shift. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Vamos a quitarle el close. Si no me reemplazo la figura, no me la reemplazo. Ah, bueno, sí. Si se fijan, voy a ponerlo de nuevo. El shift lo que hizo fue que las muestras, eh, a ver, vamos de nuevo para que se entienda bien. ¿Ya? Fíjense la parte de acá. Véanlo, voy a ponerlo así. Véanlo así, ¿cierto? Se nota, ¿cierto? Lo que quiero decir. Véanlo así y después véanlo así, ¿cierto? Fíjense que estoy poniendo el cero en el borde. Y fíjense cómo se ve si yo le quito el shift. No quiero hacer eso. ¿Se nota o no? ¿Cuál es la diferencia con el chip? El chip lo que hace es arreglarte las muestras y ponértelo alrededor del cero. ¿Se entiende, no? Porque lo que hace esta cosa después es entregar un vector como ordenado, por así decirlo. Entonces, por eso es importante que lo hagan con el shift. Está el shift. Y ahí queda bonito. Y de hecho, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Vamos a la teoría, ya, porque esta cuestión contrastemos con la teoría. En la solución del ejercicio este del A, ¿cierto? Eh, vamos a ver que, bueno, bla, 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 ¿cierto? Bla, bla, bla. La solución, llegamos a un punto en que, si lo graficamos, ¿cierto? Tenemos el HDT, que es este, el rojo, y tenemos las entradas. Las entradas van a ser este, y había otra flecha más por acá, que no están dibujadas aquí en la pauta, ¿ya? Eh, pero mejor lo voy a compartir del tablet, que ahí se puede mostrar de mejor manera. Ya, déjenme compartirlo del tablet. Que de hecho ese es el desarrollo que hicimos la vez pasada. Espero no esté siendo muy aburrido, pero creo que les va a servir para la tarea. Ya, aquí estamos. Recordatorio. El A, ¿cierto?
Recordemos, ¿cierto? Que lo hicimos de la siguiente forma. Dijimos que x de t, ¿cierto? Era eso. Entonces tenemos que sacar eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hicimos por partes, ¿cierto? Primero ese. Aquí está. Lo sacamos ahí. Luego este. Aquí está. Lo sacamos ahí. Luego sacamos el x de jw, ¿cierto? El x grande. Lo juntamos. Y al final, ¿cierto? Por un tema del dibujito, el y es grande, ¿cierto? Va a quedar así. ¿Ya? Recuerden ustedes que aquí, ¿cierto? Yo dibujé las entradas contra la respuesta de impulso, donde el rojo, ¿cierto? Es la respuesta de impulso. ¿Ya? El azul, ¿cierto? El azul, estos dos azules que están acá, son esta de acá. ¿Ya? Y el verde, ¿cierto? Es este y este. Y está acá. ¿Ya? De hecho, eh, aquí lo que yo hice, lo que debía haber hecho en realidad, o sea, no en realidad, sino que para que hubiese quedado más bonito o más estandarizado, por así decirlo, si quieren ustedes, cuando hagan este tipo de cosas, les aconsejo también que podrían dejar el J arriba y eso es multiplicando arriba y abajo. Si ustedes hacen eso, en este caso, no. Ah, calma. Apreté algo que no debí. Ahí está, ya. Si ustedes hacen eso, ya está un consejo, ya. Dije que esta identidad está llena de datos. Si ustedes hacen eso, te va a quedar, ¿cierto? El J arriba, si multiplican arriba y abajo por J, ya imagínense eso, yo estoy multiplicando por J y dividiendo por J. ¿Ya? Queda la misma cuestión, no pasa nada. Entonces, del J que estaba abajo va a salir un cuadrado y ese cuadrado me va a cambiar los signos. Y me va a quedar este negativo y me va a quedar este positivo. ¿Ya? Esto lo estoy explicando a propósito, ¿ya? Porque va a pasar algo que vamos a ver enseguida. Entonces, eh, si se fijan aquí, lo que yo dibujé a la rápida, ¿cierto? Fue un gráfico con la magnitud mezclada con la fase, pero la idea era para que se entendiera. En realidad yo debía haber dibujado un gráfico con magnitud y uno con fase aparte. Pero eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿ya? Eh, entonces, recordate, dibujito cierto inicial se ve así. Entonces, si arreglamos el tema de los signos que acabo de hacer, al final acá, ¿cierto? Va a quedarme el J arriba, en realidad. J acá. ¿Y el J qué es? El J no es más que una fase. O sea, si quieren podemos ponerlo de la siguiente forma. Ángulo, el J es 90 grados. Ángulo 90 grados. ¿Ya? Como se hacía en radioeléctrica. Y esto de acá con signos cambiados. ¿Ya? Ahí lo arreglé, comillas. ¿Ya? Eh, no voy a hacer más arreglos. Ustedes saben ya que había que cambiar ahí el signo también. Que ya un menos. Ya, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Para lo siguiente. Si nosotros vamos nuevamente a MATLAB, ya recuerden eso. Entonces, fíjense, aquí tenemos el mismo dibujito que tenía, ¿cierto? Que dice bien a lo compadre, pero que funciona. Fíjense que yo voy a acercar esto. El eje de acá es frecuencia, ¿ya? No le puse tanto detalle con los ejes, pero este eje de acá es frecuencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, en 3 tenemos un, una componente correspondiente a la magnitud, ¿cierto? Porque yo lo que estoy verificando es magnitud. Ya, aquí le puse apps. Acá. Ahí está. ¿Ya? Estoy graficando la valor absoluta. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, si se fijan, recuerden el dibujo, yo tenía las componentes del delta Dirac acá, en 1, en la frecuencia fundamental que había dicho que era 2 pi, ¿sí? Pero como yo lo estoy haciendo en frecuencia en hertz, es 1.
¿ya? Y luego tengo acá otras componentes en 3 y -3. Que estas componentes justamente van a ser las mismas componentes que el seno del final que tengo. Fíjense. Vamos a cambiar de nueva pantalla. Para que se vea bien que el dibujo en MATLAB es la misma cuestión que se dibuja acá. Bueno, en realidad, si nosotros aplicamos cierta magnitud, ¿ya? Entonces, fíjense bien, pues yo tengo estas dos y tengo aparte estas de acá. Y además yo tengo el rect representado con las muestras, ¿ya? Si nosotros vamos de nuevo a ver, aquí yo tengo el rect. Ahora, ¿por qué el rect sale así? De esta forma tan extraña, tan rara. Ah, la cosa es bien simple porque eh, MATLAB trata de apegar las cosas a la realidad, al menos desde el punto de vista numérico, y es por cosas matemáticas de la, ¿cierto? La transformada de Fourier rápida. Porque en realidad lo que hace no es calcular la transformada de Fourier tal igual nosotros lo hacemos y nos da un rect, ¿cierto? Un pulso rectangular, ¿ya? De hecho, si nosotros le aumentamos la frecuencia muestra, le pongamos 1000 para que se pegue un poquito si tienen una tostadora. Ah, no me dejó. ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasa? No, no sé qué pasa. No hay tiempo para arreglar errores de ese tipo. Ya. Si le pongo 100. Si le pongo 100, por ejemplo, eh, fíjense que ahí quizás se empieza a notar más el rect. Caso extremo, ¿cierto? Si yo no le pongo 100, le pongo menos. Y de hecho también fíjense que al aumentar la tasa de muestreo, ¿cierto? Yo voy teniendo más un eje mayor, ¿cierto? Aquí en el X. Voy a aumentar los ciclos también. Ay, ¿qué pasa? Esta cuestión me había funcionado bien anoche. No sé qué le pasa. Aquí se nota mal, Rec. Ya, ahí está. Se nota más. Ya, ahí se nota más. Entonces eso. Vamos a dejarlo tal cual como está antes. Fabri, una Entonces, duda. dime. Cuando estaba ahí en la tablet, se veía el rec y se veían como las tres flechas hacia arriba y una hacia abajo. Acá te Sí, aparecen las tres hacia arriba por el valor absoluto, como lo estoy graficando. sí, porque en realidad es que, claro, debía haberlo graficado así en realidad. En ese entonces la ayudantía lo hice para demostrar el tema de las flechitas cómo van. ¿Ya? Porque ese valor, y eso lo vamos a ver enseguida, porque el resultado final. Uy, que la zorra. Vamos a. Ah, nunca dije eso. Quedó grabado, ya. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar la 4 para que no quede tan embarrado. Porque si nosotros vemos aquí, y esta es la idea, eh, aquí yo estoy graficando solamente el resultado final, ¿ya? Aquí, esta parte es la multiplicación de frecuencia. Si te fijas, lo único que hago es x multiplicado h, que son las transformadas de Fourier respectivamente, ¿ya? Luego aplico el stem, ¿cierto? Aquí construyo el grafiquito este y pucha, ahí les digo cómo etiquetarlo, si es que quieren hacerlo, ¿ya? El tema es, fíjense que aquí nos quedó el grafiquito que yo les decía que es de las magnitudes, finalmente, que en el dibujo que yo mostré en la tablet, este de acá estaba hacia abajo, ¿ya? Y que después, si recuerdan, yo hice un cambio de signo, o sea, multipliqué por J arriba y abajo, así que voy a explicarlo con la tabla para que se entienda, porque yo sé que el buffer no es infinito el de la mente y la memoria es frágil. Eso voy a explicar. Voy a graficar solamente el A, ¿ya? Entonces, si yo grafico la A, viene la rápida, ¿ya? Si yo lo Eh, grafico, ese A me va Fabri, a quedar, dime. en la línea de más abajo no pusiste el J porque pusiste grado 90.
Sí, Ah, sí, ya. Bueno, sí, por eso. Entonces, si yo grafico esto, ¿ya? Solamente la magnitud, porque aquí yo lo que hice fue separar en magnitud fase, fíjense. ¿Ya? Al hacer esto, yo separé porque todas estas cosas de acá es un número y esta aquí tiene la fase. Pero si yo quisiese graficar este, ¿ya? Eh, digamos, me va a quedar así. Me va a quedar al revés, po. Porque antes estaba que el negativo, ¿cierto? Es negativo, pero en realidad la cosa es así. Me quedó así, ¿ya? Eh, fíjense bien. Este quedó positivo y este quedó negativo. Y por la fase, ¿cierto? Este tiene 90 grados, este también tiene 90 grados, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver a continuación es que en realidad este gráfico se divide y se debiese dibujar como, vamos a hacer, sorry por lo desordenado, pero no tenía esperado hacer esto. Eh, pero se entiende, si no se entiende me avisan y lo hago bien, ya como la gente, como corresponde. Entonces, el gráfico que está acá abajo, que le corresponde, ¿cierto? A esto, lo voy a hacer como debiese en realidad hacerlo más detallado, que es, por un lado, la magnitud, ¿ya? Así, donde los delta, ¿cierto? Están en 6pi, menos 6pi, 6pi. Entonces, esto de acá está en menos 6pi, este está en 6pi. Y la fase en menos 6pi y la fase en 6pi. Y aquí es donde viene el tema de los grados. De hecho, eh, el signo negativo aquí asociado tiene información de fase, ¿ya? Porque recuerden ustedes que la magnitud es positiva, no es negativa, así que, bueno, ahí hay una componente de fase. Y si ustedes lo quieren ver, digamos, multiplican, ¿cierto? Aquí hacia adentro con el 90 grados, se van a fijar que, voy a borrar esto de acá, para que no se enrede la cosa. Se van a fijar que ustedes pueden decir que este tiene fase 90 grados y este de acá tiene fase de menos 90 grados. Y ahí nosotros le podemos quitar este signo, ¿ya? Y ahí es donde entra el tema de la fase. El gráfico de fase que, bueno, en realidad, eh, si quieren pueden ponerlo así. Y acá tienen 90 grados y aquí tienen menos 90 grados, ¿ya? Esos son los dos gráficos, este es el espectro, por si acaso, para que se entienda lo que estoy explicando acá. Entonces, volviendo, ¿cierto? Fíjense que eso es lo que tenemos acá. Tenemos, esta es la salida, recuerden ustedes, ya se hicieron las multiplicaciones por las transformadas de Fourier. Así que aquí ya tenemos la salida. Más allá de la magnitud que tengan, ya no se fijen en la magnitud por el momento, sí. Ok. Me interesa que entiendan el comportamiento de acá. Entonces, tenemos lo mismo, po. La salida, ¿cierto? Aquí en menos 3 y en 3 la frecuencia, ¿cierto? Y esta frecuencia, abajo yo grafiqué el gráfico de fase. Y a esta le corresponde esta fase. Y esta fase justamente es 90. Yo claramente de radianes lo convertí a grados. Ya aquí está la conversión. Eh, no necesitan un doctorado para hacerlo. Eso, es una proporción. Entonces, si se fijan, ese tiene asociada esa fase y este de acá tiene asociado esa fase. ¿Ya? Eh, para que entiendan. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo en MATLAB con matemáticas, ¿cierto? Sin hardcodearlo, es hacer lo que hicimos en la teoría, ¿cierto? En la identidad. Ahora, la pregunta quizás que les puede quedar a algunos, ¿por qué aparecen estas fases de acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso se da porque como MATLAB hace aproximaciones numéricas, ¿ya? A la hora de calcular la transformada de Fourier, porque, insisto, lo hace con algoritmo, eh, un algoritmo que no te rompa el computador, porque el computador en sí no puede calcular la transformada de Fourier como nosotros lo hacemos. Fíjense que estos registros de acá son pero pequeñísimos, a la menos 15, ¿ya?
Y bueno, claramente va a quedar con es un número, ya es un número complejo. Esto, recuerden ustedes que se construye a partir de la transformada de Fourier que va a dar con números complejos. ¿Ya? Así que prácticamente estas fases que están acá molestando, que corresponden a estas componentes, en realidad no debiesen estar, porque fíjense que los números son muy pequeños, o sea, cero. Pero MATLAB, cierto, como es formal y hace las cosas con aproximaciones numéricas, no los toma como cero. ¿Ya? Por si acaso, no piensen que está mal si es que les da eso. Es lo que sí podían arreglar perfectamente. Yo pude haber arreglado el dibujo, ¿cierto? Reemplazando estos por cero, etcétera, pero son detalles que eh, son importantes quizás para la visualización, pero no es una violación a la regla, por así decirlo. Entonces, vamos ahora a calcular la inversa. ¿Ya? Y la inversa, ¿cierto? Hay que mandarle la inversa del chip y la inversa de la transformada de Fourier rápida. ¿Ya? Y es eso. Y eso es lo que nos da la inversa. ¿Ya? Esto. Claramente está influido por la tasa de muestreo, por si acaso podemos ponerla en 10 para que se vea más bonito. ¿Ya? Porque si quiero más muestras y se ve más suave. ¿Ya? Eh, y esto, hasta el momento, esto lo que he hecho acá es simplemente hacerlo con la teoría, ¿cierto?, que hicimos en la ayudantía. Recordamos, ¿cierto?, que sacamos las transformadas de Fourier, ¿cierto?, de la entrada del H, ¿ya? Sacamos la transformada de Fourier. Luego se multiplicó eso en la frecuencia, ¿ya? Y luego, desde la frecuencia, nos devolvimos hacia el tiempo, ¿ya? Y nos dio eso. Ahora, si no quisiésemos hacerlo así, y para que se entienda que, o sea, para que se entienda que es lo mismo, hagámoslo con convolución, ¿ya? Si yo le llamo ICOM, ¿cierto? A la convolución entre el X y el H, fíjense que usé verbal, ¿cierto? Porque son vectores simbólicos, y lo grafico, y aquí le voy a hacer un corrimiento, ¿ya? Por si acaso. Pero ese corrimiento es para que se note algo. De hecho, ese corrimiento que le hice ahí es netamente para dejarlo en cero, ¿ya? Para que parta desde cero, fíjense, ¿ya? Entonces, y otra cosa, ojo con el length, ya porque aquí el length les va a cambiar si hacen la convolución. No les va a quedar el mismo length o las mismas dimensiones, ¿cierto? Que el T normal, ¿ya? Porque recuerden ustedes que la convolución es que voy a pasar, vamos a recordar esto. Recuerden ustedes que la convolución es, voy a pescar una de estas funciones que está acá, el h de t o el x de t, da lo mismo, ¿ya? Es conmutativo en ese sentido, la convolución. La voy a dar vuelta, por así decirlo. Wikipedia tiene un GIF que lo explica mejor. Miren esto. ¿Dónde está el GIF? Yo lo he visto. Ahí está. Este GIF. ¿Ya? Esto es lo que hace la convolución. ¿Ya? Y la convolución, ¿cierto? El resultado que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, yo tengo bueno, aquí igual quizás no se note mucho, pero la señal cuadrada, ¿cierto? Que es la verde, lo que hace la convolución es pescarla, invertir su eje temporal y luego pasarla desde el menos infinito hasta el más infinito como está haciendo acá. Y la convolución va a venir siendo el área que queda acá. ¿Ya? Por eso aquí se empieza a llenar de amarillo y abajo empieza a aparecer. Porque esa es ¿ya? Un recordatorio. De hecho, aquí tienen otro GIF. Son bacanes estos GIF. Son re locos. Pero eso. Recuerden que Wikipedia no es una fuente confiable, pero sí lo pueden usar de referencia. De referencia para ver si van bien, como un faro y ver hacia la luz. Ya. Entonces, recordando eso de la convolución, por eso nos queda este gráfico tan raro, ¿ya? Porque en realidad lo que hizo esta cosa fue una señal pescarla, invertirla y pasarla desde el menos infinito hasta el más infinito, por decirlo de alguna forma. Y por eso queda aquí como esta escola, ¿ya? Lo importante es lo que está en el centro. ¿Y por qué lo hice así?
porque ahora si yo vengo y comparo las dos, ¿cierto? Eh, y de hecho, fíjense que esta de acá, la normal, ¿cierto? La que sacamos aquí, yo también la corrí. La corrí hacia, para que ambas partieran desde cero. Y fíjense cómo se traslapan, ¿ya? Las diferencias se pueden deber netamente a un tema matemático desde el punto de vista de análisis numérico, ¿ya? De la matemática, ¿cierto? Detrás del algoritmo de la transformada rápida de Fourier y de cómo toma el tema del cálculo simbólico también. Esas cosas los verán algún día en análisis numérico quizás, ¿ya? Y eso es todo. Aquí tienen, ¿cierto? Con azul la salida, ¿cierto? Obtenida con la transformada de Fourier inversa. Y en naranja tienen la salida tomada con la convolución. Así directamente sin asco haciendo la convolución de esas dos cosas feas. ¿Alguna duda o consulta al respecto? Esto es todo el material, digamos. Esto yo se lo voy a subir ya. Lo voy a dejar en el complemento del Drive. Eh, ¿Alguna duda o consulta? Voy a dejar grabado para que no quede relleno. Entonces vamos a compartir aquí para la duda que me preguntaron. Ya, dale nomás, díctame. Ya, es como una función triángulo ¿Ya? definida en -5 y Ah, la ya. otra parte es definida en 5, en 5. O sea, tú me estás explicando lo siguiente. Es como algo así. No estoy compartiendo la tablet, creo. Ah, ya, perdón. Eso. ¿Así? Sí, sí, eso mismo. Y digamos que aquí están centradas, esta en, no sé, 5pi y esta está en 5pi. Bueno, negativo. Y Sí, esto sí, en sí. frecuencia, ¿cierto? Sí. Ujú. En realidad esta es frecuencia angular. Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Por ejemplo, si yo la convoluciono con otro delta de un coseno, por ejemplo, esa misma gráfica se me desplaza para el lado Ah, positivo y claro. para el lado negativo. Sí, sí, O sí, sea, sí, como sí. tener como cuatro triángulos. Sí, sí. Digamos lo siguiente, y esto es. Y aquí se puede ver, por ejemplo, el tema del traslape o solapamiento, como quieran llamarle, no sé cuál de todas está dicha de mejor forma, ¿ya? Eh, Supongamos que lo vamos a convolucionar con un tren de impulso de, bueno, un coseno, ya un coseno, más fácil. Pero un coseno de un tren de impulso, ¿cierto? Digamos que lo vamos a convolucionar con esto. Y esto está centrado en, digamos que está centrado en 2pi, para que nos quede la embarrada, ¿ya? Si nosotros hacemos esto, prácticamente es la misma cuestión que pescar el dibujo de acá, ¿cierto? Como decía el compañero. Voy a copiar y pegar este. Es pescar ese dibujo y prácticamente voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a tomar este centro de acá y ponerle ese centro ahí, copiado y pegado, y este centro de acá, aquí, copiado y pegado. ¿Se entiende la idea, cierto? O sea, lo que voy a tener finalmente va a ser, eh, no sé, digamos que entre aquí y acá hay 2pi. Lo que voy a tener finalmente va a ser lo siguiente. Tengo uno, ¿cierto? Va a estar centrado en 2pi. Y aquí, digamos, va a estar acá, ¿cierto? 4pi. Y va a salir. Y este de acá, el centro, va a estar en 5pi más 4pi, ¿cierto? 9pi. Y por otro lado, voy a tener, ¿cierto? Aquí, recuerden ustedes, hay una distancia de 2pi. Entonces aquí va a haber otra distancia de 2pi, que prácticamente es cero. Sí. Va a quedar medio desproporcionado, pero quiero que se entienda algo, ya una idea en particular. Y está terriblemente desproporcionado, pero bueno.
De hecho, mejor voy a correr el 0. Entonces digamos que el 0 está ahí y acá está esto, 9,2pi. Ya, ahí sí. Entonces, el otro quedaría acá graficado, ¿cierto? Que hay 2pi de distancia y quedaría en 0, partiendo en 0, ¿ya? Y bueno, fíjense que aquí, entre ese punto y ese punto, ¿cierto? Hay 5pi, que es la distancia de acá. Por lo tanto, perdón, 3pi. Porque aquí hay 5pi, ¿cierto? Entonces aquí, de aquí a acá, también tiene que haber 5pi. Entonces, este me quedaría centrado, ¿cierto? En -3. -3pi. Y me quedaría algo así. Bien desproporcionado, pero se entiende la idea, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Yo que así. Me quedó desproporcionado igual. El centro está en 7pi, no en 9pi. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Yo me traspapelé con el 5. Ya, pero eso. ¿Cierto? ¿Sí? Ya Y sí, sí, sí. eso sería para la convolución, ¿cierto? De este con este. ¿Ya? Si yo ahora hago el siguiente, lo que voy a hacer voy a tener un solapamiento. Y ahí va a quedar la embarrada. ¿Ya? Y por eso en realidad, si yo tengo esto, ¿cierto? Así, lo ideal, y si fíjense lo siguiente, eh, aquí entonces estaría el 8pi, y aquí estaría el -8pi. Entonces, este ancho total son 16pi. Entonces, lo ideal es que si yo lo voy a multiplicar por un tren de impulso, por un coseno, etcétera, no tenga solapamiento. ¿Ya? O sea, que queden centrados en, para que no haya solapamiento, ¿alguien quiere participar y decirme dónde tiene que quedar centrado? Al menos para que no haya solapamiento. O sea, que yo pueda hacer el dibujo tranquilamente, ¿ya? Digamos, bien burdo, así, y que no se me solapen. Si se solapan, llegan y suman, sí, ¿ya? Eh, sí, o sea, si en ese caso lo hacen, no tienen por dónde no hacerlo, ¿ya? 8pi, ¿cierto? 8pi y -8pi, centrado, sí. Porque ahí ustedes, ¿cierto? Van a tener aquí 16pi y 16pi, ¿ya? Y así ustedes se van a evitar el solapamiento. Claramente si hacen 9pi, si lo convolucionan con un tren de impulsos con eh, frecuencia, ¿cierto? 9pi, 10pi, etcétera, estos dos se les van a ir separando, ¿ya? Se les van a ir separando. Pero eso es lo que sucede. Si en general la convolución lo que te hace es eso cuando es con un tren de impulso, ¿ya? Y de hecho por eso es bacán el tren de impulso que ustedes, no sé, pues si tienen, digamos, eh, déjenme buscar un ejemplo. Ya miren. eh, Cosas, hacks que ustedes pueden hacer, que no tengo idea si sirven o no de repente, ¿ya? Eh, Al menos con enseñarte a hacer bien, ¿ya? A veces les sirve, a veces no. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, una sumatoria de, que es igual a b infinito, hasta infinito, de un rect de t menos tau mm, sobre, así, por, ¿ya? O sea, este es un tren de rex, ¿ya? Eh, si no saben qué es esto, ¿cierto? Veanlo así.
Va a ser un puro recto. ¿Ya? Donde este está centrado en 0, este está centrado en t, y este está centrado en menos t. Y bueno, tiene el ancho, ¿cierto? No, t. ¿Ya? Claramente t va a ser mayor a t, para que suceda eso, mayor a tau, para que suceda eso. Tau. Entonces, el hack que ustedes pueden hacer de repente en los ejercicios es el siguiente. Pueden decir que esto viene de lo siguiente, que es desde un k igual a menos infinito hasta infinito de un rect simple ordinario, ¿ya? Convolucionado con un tren de impulso de t menos t grande, ¿cierto? Por k. Y si se fijan, es lo mismo de arriba, ¿ya? Pero si eso ustedes lo analizan en frecuencia de una multiplicación. ¿Y una multiplicación de qué? De una sinc por un tren de impulso, ¿ya? Esos hacks se hacían, ¿cierto? Al menos cuando yo di System. No sé si el profe le ha enseñado esos hacks. Pero se pueden hacer, ¿ya? Se pueden hacer y eso. Es otro dato más que les digo. O sea, esto es lo mismo de acá, ¿ya? No, no hay diferencia, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes tengan una función compleja, ¿cierto? La pueden separar, por así decirlo, en una convolución de la función que conserva la forma por un tren de impulso, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas, ya estaríamos listos para terminar la identidad. Nos vemos con la siguiente.